Bueno, buenas noches. Vamos a continuar esta noche en la hojita número 5 que estamos viendo el estudio y la enseñanza. Vamos a ir llegando a la parte final de esta primera parte, porque después ya vienen las objeciones que vamos a ir viendo después. Pero lo que bueno es que podemos nosotros ir viendo acerca de la doctrina de la salvación y el plan eterno de redención, que es lo que me interesaba más que nada resaltar en esta etapa, ¿no? Y creo que es importante poder ver lo siguiente. Vamos a hacer un repaso muy rápido así. Cuando hablamos de un plan eterno de redención, el solo hecho de hablar de un plan de Dios, estamos hablando de que no es algo accidental nuestra salvación, no es algo improvisado, ni mucho menos algo que esperaba la decisión nuestra, porque lo que vemos es un plan determinado, decretado y establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nada es improvisado por Dios, sino que todo es preordenado. Entonces ya hemos visto que la salvación que nosotros tenemos es la obra de Dios. No es el hombre el que se salva, no es el hombre que busca para salvarse, porque claramente Pablo en Romanos 3 dice, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay nadie que haga esto, ¿sí? Entonces, por naturaleza éramos enemigos de Dios, éramos llenos de despojos, llenos de cosas que ofendían a Dios. Entonces creo que es importante entender que si llegamos a ser salvos es porque Él nos buscó a nosotros, porque Él es el que planeó, el que planificó, y porque acá vemos un Dios soberano, ¿sí? Y cuando decimos soberano es porque Él es el que decide, Él determina, y no hay nadie quien pueda mover su mano ni decir qué hay que hacer. Entonces, Dios desde la eternidad determinó salvar. Entonces, nuestra salvación es una salvación que tiene una participación trinitaria. El único Dios que tenemos nosotros es un Dios en tres personas. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por ende, cada una de las divinidades, de la pluralidad de Dios, tiene participación puntual en nuestra salvación. Según la Escritura dice que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es el Padre el que determinó, el que decretó, el que escribió su consejo eterno de cómo iba a ser la salvación. Quién iba a ser el Redentor, en qué tiempo iba a hacer las cosas, como vemos en Gálatas 4:4 que dice, y cuando vino el tiempo del cumplimiento de la promesa, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, también el Padre había establecido un tiempo. No vino Jesús cualquier día a morir o a nacer en este mundo para morir, sino que cuando vino el cumplimiento de un tiempo. Lo mismo el apóstol Pedro cuando está dando su primer discurso en Pentecostés, él llega a decir que a este Cristo a quien vosotros mataste fue por el determinado consejo, el cumplimiento del consejo y el conocimiento de Dios de antemano. Así es que se ha llevado a cabo justamente el sacrificio de Cristo. Entonces, lo que vemos es que Dios Padre es el que obra allí. Pero Cristo, el Dios Hijo, es el que viene a morir. Vino a nacer para poder morir y para poder redimirnos de los pecados, para poder darnos redención. Y la obra fue consumada en la cruz del Calvario. Lo que podemos ver nosotros es el punto más glorioso de nuestra salvación, es la sustitución. Que Cristo es el que tomó nuestro lugar, que es Cristo el que fue cabeza federal de los escogidos. Justamente la palabra federal significa algo que nos representa a todos. Hace poco nuestra presidenta estuvo en los Estados Unidos en una reunión con el director general de la ONU, ¿no? Ban Ki-moon. Y ella es una cabeza federal de los argentinos. ¿Por qué? Porque fue elegida como presidenta y ella nos representa en el exterior. No es posible que vamos los 40 millones de argentinos a tener una charla con quien ella fue, sino que ella es cabeza federal. Entonces la Biblia identifica también dos cabezas federales. Una, Adán, y otro, Cristo. En Adán, todos los que se pierden, y en Cristo, todos los que se salvan. Entonces podemos ver nosotros de que Cristo elaboró, mejor dicho, llevó a cabo el plan elaborado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, al venir a morir por aquellos a quienes el Padre les había dado desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo podemos corroborar nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y Jesús mismo revela lo siguiente.
Acá hay algo que muestra justamente como una revelación de un pacto eterno de redención, un acuerdo que hubo entre el Padre y el Hijo y la aplicación de ese acuerdo por el Espíritu Santo. En Juan 6:37 Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Más abajo dice en el versículo 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que Jesús tenía claramente una misión: salvar y no permitir que ninguno se pierda de aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Lo explica mucho más claro todavía para nosotros en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, mostrando justamente lo que hizo Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 25, Efesios capítulo 5, versículo 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay algo muy clave acá que dice Pablo, que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, por la iglesia. Esto es garantizar que aquellos quienes el Padre les ha dado desde antes de la fundación del mundo, Cristo vino con una misión: salvarlos, garantizar la salvación. Y podemos ver nosotros de que la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo a favor de aquellos a quienes el Padre les había dado desde antes de la fundación del mundo, es lo que ve Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53. Y esto lo vio el profeta Isaías 600 años antes de que Jesús naciera, como para que podamos entender que esto es un plan eterno de redención. Y proféticamente Isaías vio algo que iba a suceder 600 años después, pero Isaías lo menciona como algo que ya aconteció, ¿sí? Como algo que ya hubiese pasado. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Por ejemplo, el versículo 6 del capítulo 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y esa enseñanza, el pecado de todos nosotros, está hablando otra vez de un pacto de redención que había desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo iba a venir a morir por todos aquellos a quienes el Padre había escogido desde antes para salvación. Versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Cristo logró en la cruz del Calvario la satisfacción eterna hacia el Padre. El Padre quedó satisfecho por la obra redentora de Jesucristo. Y dice en continuación: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y por supuesto estamos viendo que tanto en el antiguo pacto, como lo dicho por Jesús y lo confirmado por el apóstol Pablo, la obra de Cristo es una obra perfecta, consumada, ya realizada, en un pago de un rescate exclusivamente por aquellos a quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto entra en conflicto muchas veces a muchas personas diciendo: ¿cómo? ¿No es por todos? Potencialmente Cristo es suficiente para salvar a todo el universo, pero eficazmente fue hecho justamente sobre aquellos por quien Él murió, por aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. No nos toca a nosotros decir quiénes son o quiénes no son, porque no lo sabemos. Todo eso es la obra del Padre. Pero vemos hasta acá que el Padre es el que hizo una parte, el Hijo hizo otra parte, y el Espíritu Santo es lo que hizo la aplicación de nuestra redención, que eso es lo que vimos el jueves pasado, ¿se acuerdan? Que muchas veces se ha apoderado un concepto místico de qué es lo que hace el Espíritu Santo, y no se entiende que la principal obra del Espíritu Santo es convencernos del pecado para llevarnos a Jesucristo, ¿sí? Entonces, la tarea del Espíritu Santo es extraordinaria también. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es la seguridad de la salvación. Es un tema también
Muy interesante, muy importante, muy bíblico, pero a la vez también muy cuestionado porque hay algunos que sostienen que la salvación se puede perder, ¿sí? Y para poder responder esta pregunta deberíamos nosotros preguntarnos quién es el que salva. Si yo hago méritos para salvarme, seguramente haría muchos méritos para perderlas, porque pecamos todo el tiempo. Pero como la salvación es de Jehová, dice la palabra, es Dios el que salva, y no depende de nuestras obras, sino simplemente de la gracia y la misericordia de Dios, podemos tener la seguridad bíblica para afirmar que nuestra salvación no se puede perder, justamente porque es un plan de Dios, y no existe nadie quien pueda arruinar los planes de Dios, ¿se entiende? Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y vamos a poder comenzar a desarrollar la clase de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así la Escritura: ¿quién nos salvó y llamó? Me gusta resaltar el tiempo verbal que emplea este texto. Pasado, presente o futuro. Nos salvó. Es pasado, ¿no es cierto? No dice nos está salvando o nos salvará, sino dice quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Aquí Pablo está eliminando y descartando totalmente de que somos salvos por obras, sino por un llamamiento de gracia, por una operación de gracia y misericordia de Dios. Así nos salvó, no conforme a nuestras obras. Se dice que según el propósito suyo, el propósito suyo. Y acá es donde nosotros podemos sacar una gran comprensión sobre esto. Por lo general todos tenemos la tendencia de querer saber cuál será el propósito de Dios para mi vida, ¿no es cierto? Y muchas personas aprovechan por ahí cuando se andan anunciando algunos profetas que andan por allí para ver qué dice Dios de mi vida. Es como que van a buscar un oráculo, ¿no? Un adivino, uno que nos digan qué es lo que va a pasar conmigo, con quién me voy a casar, qué voy a hacer, cuánto dinero voy a tener, dónde voy a viajar. En fin, pero muchas personas quieren saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Tengo que decirle que la Biblia no habla de ningún propósito de Dios para nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos es según su propósito. Dios es el que tiene su plan. Dios tiene su propósito. Él es el dueño del rompecabezas. Nosotros simplemente somos una pieza del rompecabezas. O sea, yo no soy el rompecabezas. Yo soy una pieza, usted es una pieza, cada uno somos una pieza. Y por esa razón, cuando se completa el plan de Dios con todos los escogidos salvados, todo eso es para la gloria de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el argumento que nosotros podemos tener? Podemos afirmar bíblicamente que la salvación no se pierde porque somos salvos según un propósito suyo. Y todo propósito del Señor es para su gloria. Entonces nadie puede invalidar o quitar o romper el propósito del Señor. Y también dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Está diciendo que la aplicación de la gracia estaba en Cristo a favor de nosotros antes de la fundación del mundo. Y si está diciendo antes de la fundación del mundo, no depende de cuántos pecados nosotros hagamos, porque algunos creen que si pecas, perdés la salvación. Entonces el domingo que viene tenés que recibir al Señor otra vez para volver otra vez. Y esto no es así. Eso tiene muchos conceptos equivocados, erróneos. Tenemos que entender nosotros de que el plan de Dios y el propósito de Dios es tan claro que viene desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y que todo esto es una expresión de la gracia de Dios a nuestro favor. Por eso dice que es en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Ahora, lo más importante que podemos ver nosotros, que podemos asegurar y afirmar nuestra salvación, principalmente es porque nosotros hemos obtenido, por medio de la gracia de Dios, la inclusión en este plan del perdón total de nuestros pecados. ¿Qué es el perdón total? Todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos la tendencia de pensar siempre del presente hacia el pasado. Ah, qué lindo, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Decimos, menos mal que ya no se acuerda nada de lo que Dios hizo conmigo, lo que yo hice con el Señor ofendiendo desde el pasado.
lo que podemos ver lo siguiente, que nuestro Señor nos perdonó todo. Y vamos a ir a ver la palabra del Señor, lo que significa esto. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y dice el versículo 13, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y fíjense en lo que dice acá la Escritura. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, la palabra incircuncisión deriva de la palabra circuncisión, y muchos quizás no conocen qué significa ser circunciso. Entonces era una señal del pacto con Abraham, de la separación, la consagración y la purificación de quienes iban a ser el nuevo pueblo de Dios en Abraham, y que luego se constituye como una ley sanitaria, una ley también de cuidar y de poder mantener a ese pueblo que estaba saliendo y peregrinando en el desierto por una cuestión sanitaria. Entonces conocemos que la circuncisión es justamente lo que se hacía es cortar el prepucio del miembro viril del varón a los 8 días de nacidos, porque justamente lo que se hacía era preservar que cuando sea mayor y se case y pueda tener descendencia, sus hijos, evitar justamente enfermedades venéreas y otro tipo de enfermedades. Entonces lo que se hacía era conservación. Pero luego la misma palabra enseña de que no era tanto ya el circuncidar el prepucio, sino que era circuncidar el prepucio del corazón, hablando de la consagración, de la purificación de la persona. Que luego esto se transformó en la mejor expresión del símbolo de la circuncisión, que ha sido reemplazado por el bautismo. Cuando nosotros bautizamos en agua, es un acto simbólico que representa que nosotros estamos introducidos, unidos a Cristo. Por eso estamos apartados, santificados para el Señor. Entonces, si tenemos que tomar una correcta comprensión de este texto, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la inmundicia de vuestra carne, quiere decir allí, ¿sí? Os dio vida juntamente con Él, y dice, perdonándoos todos los pecados. Y cuando dice que nos perdonó todos los pecados, es cuando nosotros tenemos que entender que Él perdonó todos los pecados, pasados, presentes y ¿qué más? Y futuro. Y esto, cuando decimos futuro, aquí entra la crisis de muchos. ¿Cómo que me perdonó todo? Entonces, ¿yo puedo hacer lo que quiero y no es pecado? Bueno, justamente esa clase de pensamiento es de una persona que todavía no ha sido regenerada. Porque lo que hace justamente la obra del Espíritu Santo en la regeneración es lo que vemos nosotros en Ezequiel 36, cuando dice que Él quita nuestro viejo corazón y pone un nuevo corazón y un nuevo espíritu y derrama su espíritu. Por lo tanto, lo que está haciendo al quitarnos la naturaleza vieja por una nueva es hacernos sentir de pronto lo que Dios siente hacia el pecado. Por eso que la obra del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Si antes para una persona pecar no era ningún problema porque se deleitaba de los apetitos de la carne y pecaba, cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo puede pecar por la naturaleza que aún no ha sido glorificada, pero sin embargo inmediatamente se siente sucio, se siente pecador, se siente avergonzado y sabe que ha ofendido a Dios y busca el arrepentimiento, busca el perdón. Entonces lo que podemos ver nosotros es que legalmente ante los ojos de Dios Padre, Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para perdonarnos, ¿cuánto? Todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora vamos a entender un poquito cómo es que el Padre ve en nosotros que ya fuimos perdonados y sin embargo nosotros podemos ver que todavía padecemos diariamente con la lucha en la carne sobre el apetito de la carne y la resistencia que hace la vida espiritual. Vayamos al Evangelio a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1. Este es un texto muy conocido, muy importante para poder verlo. Y quiero tratar de explicarlo con sumo respeto y cuidado de no confundir ni errar. Pero creo que esta es la interpretación que podemos hacer sobre esto. Primero, que dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Ahora, me gusta ver otra vez el tiempo verbal. No dice nos limpió o nos limpiará, sino que nos limpia. Ese nos limpia es un presente continuo. Cada vez que nosotros veamos que el pecado se manifiesta en nosotros, la confesión de nuestro pecado produce en nosotros la purificación, la purga, la limpieza de las consecuencias de ese pecado, y que ha apagado el gozo de nuestra salvación. Pero no es que nosotros perdemos la salvación, porque el pecado entristece. Cuando llega la convicción del Espíritu Santo de parte de Dios, esa tristeza produce arrepentimiento para vida. Pero lo que vemos que dice acá la palabra, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace el Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense ustedes que Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, pero sin embargo Juan está diciendo que podemos seguir pecando. Y fíjense, todos nosotros tenemos una doble expresión de pecado, el pecado de comisión. ¿Saben qué es el pecado de comisión? Todo lo malo que hacemos, eso es pecado de comisión. ¿Y saben cuál es el otro pecado? El pecado de omisión. ¿Y qué es el pecado de omisión? Todo lo bueno que sabemos hacer y no lo hacemos es pecado. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, pecamos más de omisión que comisión. Porque sin duda, como hijos de Dios, nos esforzamos en vivir una vida santa, nos esforzamos de no pecar, nos esforzamos de no caer en tentaciones, pero no nos esforzamos para hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Se dan cuenta? Más pecamos de omisión que de comisión. O sea que hasta que nos venga Cristo y seamos transformados en gloria como Él, todavía vamos a estar nosotros lamentando de estar todavía en este cuerpo mortal, que seguimos pecando por comisión o por omisión. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia se contradice? No, bajo ningún aspecto. Pero ¿cómo es que Cristo logró perdonarnos todos los pecados? Y hasta mismo Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y cómo es que nosotros seguimos pecando? Entonces, si perder la salvación significa pecar, estaríamos en un grave error teológico. Pero la Biblia no dice esto. Dice, si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, dice el versículo 1 del capítulo 2, hijitos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y acá quiero detenerme un momento. ¿Qué es esto la palabra abogado? ¿Qué es esto de abogar delante del Padre? Es un intercesor, es un mediador, es un fiador, es un sumo sacerdote en representación nuestra delante del Padre. Ahora, para que veamos que el mismo apóstol Juan en su carta no hay contradicción, sino que está hablando de dos cosas diferentes, acá en el capítulo 1 dice que nosotros seguimos pecando, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia cuando nosotros, ¿qué? Lo confesamos. Pero en el capítulo 3, si ustedes dan vuelta la hoja allí, dice el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo es el tema? Si acá dice que no peca el que permanece en Él, y en el capítulo 1 dice que todos pecamos, y si decimos que no somos pecadores, ¿estamos contradiciéndonos? No. Lo que quiero mostrar aquí es que lo que logró Cristo en la cruz del Calvario fue extraordinario. ¿Por qué? Porque Él logró una eterna redención por nosotros. Él murió por vos y por mí. Ahora, esto es lo que nosotros tendríamos que entender. A ver si pudiera hacer un pequeño gráfico acá. Voy a borrar un poquito esto porque esto lo tiene en la hojita, ¿no? ¿Puede ser? Acá. Este pedacito nomás, ¿sí? Como para ilustrar una gráfica simplemente, ¿sí?
La persona del Hijo está entre el Padre, valga la expresión del dibujo, ¿sí?, y nosotros. Acá vemos nosotros que el Padre está totalmente satisfecho por la obra del Hijo. El Padre ve al Hijo, ¿sí? Y Él, a su vez, nos representa a nosotros. Él es el que es intermediario, está entre medio. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que está en el medio, a favor de nosotros, ¿sí? Cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve en el Hijo. El que está en el Hijo no peca, porque el Padre ve satisfacción en la obra realizada en el Hijo, ¿se entiende? Pero nosotros estamos ahora aquí y pecamos. Pero nosotros sabemos que pecamos y ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos mal por la convicción del pecado, pero si lo confesamos, el Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con esto? Es que el Padre nos ve a nosotros en el Hijo y nos ve sin pecado. Porque nosotros estamos en el Hijo. Pero nosotros estamos aquí y cuando pecamos nos sentimos mal. Entonces, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque ¿cuál es la tarea de Cristo? Fíjese en el versículo 2 del capítulo 2. Y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, fíjense ustedes que lo que vemos es que Cristo es el que aplaca la ira del Padre porque nosotros estamos en Él y Él ya murió, ya pagó para con nosotros. ¿Se entiende esto? Esto es una tarea de mediador. Esto es una tarea de intercesor. Vamos a ver un poquito ahora en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos y vamos a ver primeramente el capítulo 6 de Hebreos y vamos a ir al versículo 13. ¿Me hice entender? ¿Sí? Esta parte. Hebreos capítulo 6, dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Dios, cuando hizo una promesa a Abraham, juró por sí mismo. ¿Por qué tuvo que jurar Dios ante una promesa? Primero, ninguna promesa que nosotros conocemos, ninguna promesa en sí misma lleva ninguna garantía de cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Le han prometido alguna vez algo que no le cumplieron a ustedes? Muchas veces, ¿no? O hemos prometido cosas que no las hemos cumplido. Pero dice la palabra que Dios, cuando hizo la promesa, Él juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. Hay una promesa de bendición. Y dice el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, el fin de toda discusión, es el juramento para confirmación. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una promesa, se tiene que juramentar, ¿sí? Yo le puedo decir a Luciano, Luciano, te voy a regalar un auto 0 kilómetros, te lo prometo, ¿sí? Como cualquier otra promesa, puede quedar a la nada. Pero si yo le digo, Luciano, para que creas, vamos a un escribano, firmamos una hoja notarial y se hace un pacto legal. Muy bien, ¿qué hizo Cristo? Cristo es el testador del pacto. Él es el testador del testamento. ¿Por qué? Porque Dios Padre juró por sí mismo que iba a salvarnos en la fe, por la fe, que iba a salvarnos. Y dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que Él no va a cambiar, porque esto lo determinó de antes de la fundación del mundo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para tomar de la esperanza que está puesta delante de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios, para que podamos nosotros tener una gran esperanza y una gran seguridad de que si Él nos salvó, vamos a estar en la gloria con Él, Él juramentó su promesa. Una promesa juramentada se llama pacto.
¿sí? Se llama pacto. Por eso nosotros tenemos la misma traducción que pacto es testamento. Por eso usted tiene en la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es lo mismo que decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la misma palabra, la expresión, dice lo siguiente. Capítulo 7, versículo 22, dice así: por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Me gusta resaltar la palabra hecho fiador. ¿Qué quiere decir que fue hecho? Que antes no lo era, ¿sí? Como el verbo fue hecho carne, antes no era carne. Como cuando Cristo resucitó fue hecho espíritu vivificante, porque antes no era espíritu vivificante, era espíritu, pero ahora vivifica, ¿sí? Trae vida por la obra del Padre. Y acá vemos que fue hecho fiador. ¿Y qué significa fiador? Es el mediador, es el intercesor. Es el que cuando alguien está por morir, hace su testamento, se lo entrega al escribano. Y cuando muere, el escribano reúne a los herederos y les reparte la herencia. Esa es la tarea del fiador, del mediador. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ¿qué dice Jesús? Que Él no tan solo fue testador, sino que ahora también es fiador. O sea, Él murió como testador, pero resucitó como fiador para que se cumpla la aplicación de nuestra redención. Entonces, es imposible pensar que la salvación se pierde, porque hay un plan de Dios hecho perfecto para que todas las cosas que sucedan garantice nuestra salvación. Fíjense en lo que dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no va a cambiar, va a cumplir su misión siempre. Por lo cual, me gusta este versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar ¿cómo? Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Quién es Cristo? El camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces el que llega al Padre solamente puede llegar por medio de Cristo. No puede llegar por ninguna otra forma, ningún otro camino, ningún otro intercesor. Y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Y a veces la palabra intercesor o intercesión solamente se la ha llevado al campo de la oración. Y cuando decimos que Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre, creemos que Él está arrodillado a la par del Padre intercediendo por nosotros. La palabra intercesor aquí es abogar, es estar a favor, ponerse en lugar de nosotros, ante el Padre. Porque esto lo dice la palabra. Fíjense en que dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? ¿Cómo nos ve el Padre en Cristo? ¿Cómo nos ve el Padre? ¿Por qué el Padre no nos ve ya como pecadores porque estamos en Cristo? Porque el Padre ve al Hijo y nosotros en el Hijo nos ve así el Padre. ¿Cómo nos ve? Fíjense en lo que dice. ¿Cómo? Santo. ¿Qué más? Inocente. ¿Qué más? Sin mancha. ¿Qué más? Apartado de los pecadores. ¿Y qué más? Hecho más sublime que los cielos. Ese es el Hijo, pero nosotros estamos en el Hijo. Por eso es que el Padre está satisfecho. Ya tenemos un Dios satisfecho, su justicia está satisfecha, su ira está propiciada. Ya es un Padre que está en plena satisfacción por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y ya es un hecho que estamos reconciliados por medio de Cristo Jesús con el Padre. Por esa razón no puede un hijo de Dios perder la salvación. El punto no es si se pierde o no se pierde, sino si realmente es o no es salvo. Esa sería la pregunta, ¿no? Porque por el fruto se conoce. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Vamos a ir ahora al capítulo 9 de Hebreos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11 en adelante en cuanto a la tarea eficaz que realizó Cristo en la cruz del Calvario para garantizar nuestra eterna redención. Y dice así, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ustedes saben que bienes, vienen bienes venideros, vienen.
por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Jesús, con su propia sangre, dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué dice que ha logrado? Habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Nuestra salvación. Diga conmigo, mi redención, mi salvación es para siempre. No se puede perder. No existe. Es un plan eterno de Dios. Y si uno pierde la salvación, fracasó Cristo en la cruz y se le arruinó el plan eterno de Dios. Por lo tanto, eso no va a suceder jamás. Y mucho más porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora fíjense lo que dice el versículo 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros, ¿no es cierto? Reciban la promesa de la herencia temporal, no, eterna. O sea, nuestra herencia que recibimos por Cristo Jesús es eterna. Pero ¿cómo es que nosotros se hizo efectivo? Fíjense en lo que dice, porque por esto es mediador. Acuérdense cuál era la tarea del mediador, es hacer cumplir la voluntad del testador, ¿sí? Hagamos de cuenta, yo estoy por ya partir, entonces dejo un testamento para que hereden todas las personas que yo pongo en el testamento. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué cosa? La muerte del testador, claro. Para que sea efectiva la herencia, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que morir el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive todavía. La pregunta que quiero hacerle a ustedes es la siguiente. Si Cristo es el testador, el que puso el deseo, su voluntad con el Padre para que nosotros seamos salvos. La pregunta es, ¿murió el testador, sí o no? Claro. ¿Hay alguna evidencia? La Biblia lo muestra que Cristo murió. Y si recordamos nosotros, Jesús muere a las 3 de la tarde y los otros dos presos todavía estaban en agonía y cuando ya estaba llegando la hora del reposo, a las 6 de la tarde, y ya querían sacar el cuerpo porque querían sepultarlo antes que venga el día de reposo, dicen, vamos a quebrar las piernas, y comenzó por el primer ladrón, le fracturaron las rodillas, las piernas, caso que ya no tenga sostén, y la asfixia hizo que provoque la muerte. Van al otro preso y también le quiebra las piernas, pero cuando van a quebrar las piernas Jesús dice, pero si ya está muerto, a ver, asegúrate, dice, y agarra la lanza y clava la lanza al costado, para asegurarse que estaba muerto. No como la película de Mel Gibson, que pareciera que el que lo mata es el soldado. Eso es una falacia, eso no es verdad. Ya estaba muerto Jesús. Y no salió un chorro de sangre y de agua como se ve en la película. Apenas unas gotas, porque toda su sangre había sido ya derramada en remisión de los pecados. Entonces lo que podemos ver acá es que la muerte del testador ha sido confirmada. Por eso es que nosotros, los herederos de la promesa, ya tenemos la aplicación de nuestra herencia eterna porque Cristo ya murió. Amén. Y ahora Él resucitado hace la tarea de fiador. Hace la tarea justamente de presentarse delante de Dios por nosotros. Fíjense lo que dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 24. Porque no entró Cristo, ya resucitado, ¿no? No entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde dice que entró Cristo? En el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo va a ser ahora si lo leemos mañana? Ahora. Tiempo presente continuo. Ahora. Para presentarse ahora. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Delante de quién? Ante Dios. ¿Lo ven? Es perfecto el plan. O sea, Cristo murió como testador, confirmó la herencia para nosotros porque verdaderamente murió, y cuando Él resucitó,
ya no está como testador, sino que ahora está como mediador, como fiador. Entró delante del Padre, ahora para presentarse por nosotros delante del Padre, para que se haga efectiva nuestra salvación. Por eso es imposible perder la salvación. Ese es el punto más glorioso del Evangelio, nuestra esperanza. Ahora, ¿qué hace un cristiano cuando peca? Lo único que está haciendo es apagar el gozo de su salvación. Por eso David en el Salmo 51 decía, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Porque ¿a quién afecta el pecado que nosotros cometemos hoy? ¿Al Padre o a mí? A mí me afecta el pecado. Porque el Padre ya está satisfecho en Cristo. Y eso no es faltar el respeto a Cristo diciendo, ¿cómo vamos a decir esto? Una persona que comete pecado seguro que no le afecta a Dios. Hermanos, Cristo es cabeza federal de los escogidos. Cristo murió por todos los que estaban en Él, puesto por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya garantizó nuestra salvación. Pero eso no nos da lugar a pecar como queremos. Al todo lo contrario, decir, Señor, cada vez que yo peco descubro que por este pecado también has pagado por mí en la cruz del Calvario. También, ¿me entienden? Es hermoso. Ahora dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo año tras año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para hacer ¿qué cosa? Para quitar de en medio el pecado. Ya lo hizo nuestro Señor, ya garantizó nuestra salvación. Entonces el pecado no es un motivo para que yo pierda la salvación. ¿Por qué? Porque el Padre ya está satisfecho. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Lo que hace el pecado en mí es apagar mi gozo, es afectar con las consecuencias en esta vida. Por eso ustedes van a ver en Deuteronomio 28 que esas maldiciones que vendrán y te seguirán no son otras cosas más que juicios correctivos. No son juicios condenativos, sino que son correctivos. Fíjense, si un padre bueno disciplina a un hijo es porque lo ama. Y si ha cometido cosas y lo disciplina es porque lo ama. Y las disciplinas, dice, no es en primera instancia un motivo de gozo, ¿no? Pero luego es realmente cuando se aplica en esa persona un fruto agradable y apacible, porque ha demostrado amor. Cuando un hijo le dice, papá, ¿puedo fumar marihuana? No, hijo. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque el padre lo ama, el hijo le está diciendo un no, que realmente es para guardarlo. ¿Se está entendiendo? Entonces, los juicios que nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 al 62, son juicios correctivos. Porque ¿qué hace o las consecuencias que deja el pecado? Por ejemplo, serás maldito en tu entrar, en tu salir, maldita la producción, maldita el fruto de tu vientre. ¿Qué está diciendo? Que las consecuencias del pecado arruinan mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi salud, mi economía, mi entorno, mis viajes, mi salir, mi entrar, la producción. Pero todo es porque a veces decimos, no, es que debe ser que está pasando prueba el Señor. No, no son pruebas, son juicios correctivos. Dios es un juez justo. Y no siempre es pensar que únicamente es cuando venga el Señor recién va a ser el día del juicio. También hay juicios correctivos permanentemente. ¿Se entiende? Entonces lo que vemos acá es que Cristo, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Ya bastó, ya fue solamente lo hizo Él. Y el Padre ya está satisfecho en Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es una garantía de nuestra salvación. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, gloria a Dios. Ahora también, la salvación, la seguridad de nuestra salvación no tan solo incluye el perdón del pecado, sino también es que hemos recibido como un regalo, como un don de Dios, la fe de Jesucristo para poder creer. Y eso es irrevocable porque la fe es un don, es un regalo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Ahora, fíjense ustedes que Pablo dice en Efesios que la fe es un don de Dios, no es de vosotros, no es algo nuestro, sino que es un regalo de parte de Dios. Y si es un regalo de Dios, ¿se puede perder esta fe? ¿Se puede perder esto que nos ha dado el Señor? Fíjense en Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si Dios te ha dado el regalo de la fe, no perdés la fe, no te la quita la fe. Si existiría la posibilidad de perder la fe, inmediatamente perderíamos nosotros nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor, no creeríamos en nada. Pero jamás un cristiano que ha recibido la fe de parte del Señor, jamás va a poder perderla. El otro punto que quiero resaltar es la seguridad de la salvación que nosotros tenemos en base a la obra realizada en la cruz del Calvario de Cristo a favor de todos nosotros que creemos en Él. Por ejemplo, el precio de la redención ya fue pagada. Ya pagó Cristo. Pablo lo dice claramente. Vosotros no sois dueños de ustedes mismos, sino que fuiste comprados por precio. La sangre de Jesucristo es el precio que se pagó por nosotros. Por lo tanto, Él es mi dueño. Cristo es tu dueño, por eso Él es tu Señor y tu Salvador. Él es el que gobierna tu vida. Segundo, es que ya se logró por medio de Cristo Jesús y la obra del Padre, la reconciliación con el Señor. 2 Corintios capítulo 5, dice el versículo 18. Y acá vemos nosotros lo que el Padre puso en su voluntad y lo hizo a través de Cristo, su Hijo. Esta es una expresión de amor del Padre. Todo esto proviene de Dios, dice. Todo esto. ¿Qué cosa? Lo que dice el 17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios. Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Cristo es el medio. El Padre se reconcilió con nosotros por Cristo. ¿De qué manera el Padre logró darnos esta bendición? Porque Él, antes de la fundación del mundo, nos puso en Cristo. Entonces, el Padre nos reconcilió consigo mismo porque nosotros estamos en Cristo. ¿Se entiende esto? Y dice así, versículo 18, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? De quien Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense ustedes que Dios dice estaba en Cristo reconciliándonos. Ahora, ¿qué significa reconciliar? Volver a unir, volver otra vez a la unidad del amor. ¿Alguna vez se reconcilió con alguien? La reconciliación es la parte más hermosa, ¿no? Uno puede sentir el perdón. Pero ¿qué es lo que provocó la separación? Isaías 59 dice claramente qué es lo que hizo. Nuestro Padre es un Dios justo y yo soy pecador. Y sin Cristo no puedo tener relación con Dios porque Él es justo y es santo. Por lo tanto, de la única forma que yo pueda tener reconciliación con el Padre es estando en Cristo. Y Cristo soportó la ira del Padre, fue crucificado, fue muerto y satisfizo la justicia de Dios. Y cuando resucitó, Él delante del Padre nos hizo reconciliar. ¿Lo vemos? Tenemos esta bendición. Pero dice Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Veamos cuáles son las características de los que están sin Cristo. Así estábamos nosotros antes de ser salvados. Dígame si después correspondería que el Padre venga y nos abrace si nosotros tenemos esta característica. Recuerden que Él es santo y nosotros pecadores. Fíjense en cuál es la característica de una persona que está sin Dios o que está fuera de Cristo, no está en Cristo. Dice así, versículo 3. Pero porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad vuestra lengua, no hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad, confían en vanidad,
hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidades, incuban huevo de áspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y el que las apretare saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiñas en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento. No hay en todos sus caminos, no conocieron el camino de paz, dice, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerán la paz. Fíjense en todo lo que dice característica de una persona que está sin Cristo. Es imposible que una persona tan sucia por el pecado y tan depravada por su manera de ser pueda tener relación con un Dios tan santo. Por eso es que Cristo vino como mediador. Él vino como el Cordero para morir. Por eso es que el Padre en su plan eterno nos escogió antes de la fundación del mundo y nos puso en Cristo, y eso es lo que hablamos de nuestra unión con Cristo. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Cristo. Cuando Él ascendió, dice Pablo que nos vio con Cristo sentado en lugares celestiales. Hay una realidad espiritual que no la podemos negar. Por eso es que es imposible que la salvación de un escogido de Dios se pierda, porque esto es un plan eterno de redención. ¿Se entiende? ¿Amén? ¿Vamos bien? Muy bien. La salvación también nos garantiza una eterna paz para con Dios y una realidad que no la podemos quitar. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos enseña lo siguiente el apóstol Pablo. Ya estando, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que estamos ya con el Padre? Tenemos paz. Ya hay paz, porque fuimos ya justificados por medio de Jesucristo. Romanos 8, versículo 33, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta: ¿algo puede ocurrir para que esto se destruya y nosotros perdamos la salvación? No. Y agrega el apóstol Pablo aquí en medio de toda esta afirmación de seguridad, dice el versículo 38, y afirma Pablo: por lo cual estoy seguro, esa es nuestra seguridad también, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y para ir concluyendo la enseñanza esta noche, vamos a ver que hemos obtenido grandes beneficios en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la salvación asegura la aplicación de los méritos de Cristo en todos nosotros. Cristo logró bendiciones, Cristo logró méritos delante del Padre y se nos aplicó a nosotros. Eso es algo que garantiza nuestra salvación. Por ejemplo, lo que podemos ver es que el pecador ha sido colocado en Cristo, unido al cuerpo de Cristo en el simbolismo del bautismo, pero especialmente cuando Cristo murió. 1 Corintios 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo es una palabra griega que es baptizo, que significa sumergido, introducidos, puestos, ¿sí? Entonces, cuando dice que el espíritu, todos fuimos por el Espíritu bautizados en un cuerpo, quiere decir todos por el Espíritu Santo, fuimos puestos en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Todos nosotros, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se efectivizó el plan de Dios al ser unidos a Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu.
otra vez asegura de que no podemos nosotros perder la salvación, porque nuestro Señor lo ha garantizado al unirnos a Cristo eternamente. Ahora, lo que vamos a ver es el compromiso de Dios en nuestra salvación, ¿sí? Primero, el compromiso del Padre. ¿Cuál es el compromiso del Padre? En Romanos capítulo 8, versículo 29, vemos qué es lo que el Padre se comprometió a hacer y lo hizo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto es tarea que hizo el Padre antes de la fundación del mundo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también los llamó. Esto lo hizo el Padre. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Este es un compromiso del Padre. Por lo tanto, ya empezamos a ver que nuestra salvación está garantizada por la obra trina de nuestro Dios. El Padre lo hizo esto. En la carta del apóstol Judas, que es la última antes de Apocalipsis, en la parte final, versículo 24, que es la doxología, es la gloria cantada, la gloria expresada, la gloria revelada, dice así el versículo 24, hablando del Padre: y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense, ¿saben por qué nosotros perseveramos? Porque Dios el Padre nos preserva, porque Él nos guarda, Él nos cuida. Dice así, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la obra del Padre, el compromiso del Padre. Pero también la Biblia nos revela el compromiso de Cristo, el Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Fíjense ustedes, la Biblia dice que Él es el sacerdote que se comprometió delante del Padre para ser nuestro sumo sacerdote. Se lo leo yo nomás. Hebreos 7:25, lo hemos leído recién, dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el compromiso de Cristo. Y no va a ser huelga, no va a ser paro de actividades, siempre, siempre lo hace Él. Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. No hay otro camino. No existe. El hombre puede inventar cualquier otra forma de querer ser salvo, pero no existe más que un solo camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie más. Desde que María murió y está en la presencia de Dios, jamás escuchó una oración de ninguna persona, porque está en la presencia de Dios. Así que todos aquellos que creen que María es la intercesora, la que nos lleva a Dios, están en un profundo engaño, porque la Biblia no lo dice. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto lo dice la palabra, que Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercaron al Padre, y vive para interceder siempre, qué linda palabra esa, ¿no? Siempre por ellos. Yo me gozo al saber que mi Señor está siempre intercediendo por mí, delante del Padre, eternamente. Así tenés que gozarte en el Señor también. ¿Cuál es el otro compromiso que vemos? Lo hemos leído al principio. Juan capítulo 6, dice el versículo 39. Jesús dijo cuál es su compromiso delante del Padre. Dice: porque esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que todos nosotros alcanzamos la salvación porque el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, les dio a Cristo, estamos en Cristo, y Él no va a perder a nadie, a ninguno de sus escogidos. Amén.
Y también el compromiso de Cristo para con nosotros. ¿Cuál es el compromiso? Fíjense, Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Y cuál es el compromiso? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad de la salvación. Y todo esto nos lleva a nosotros a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, la obra del Espíritu Santo también, ya para terminar, es importante en la aplicación. Y lo que podemos ver nosotros es que la obra y el compromiso del Espíritu Santo es que nos comunica vida eterna al unirnos a Cristo. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese no enviaría el Espíritu de verdad, pero cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad y toda justicia. Una de las evidencias de los hijos de Dios es justamente escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14, lo siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muchos no saben qué es ser guiados por el Espíritu de Dios. Y este es el punto más importante. Soy un hijo de Dios, es si usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El que manda es el Espíritu, no yo. Dios se expresa a través mío. Si usted es un hijo de Dios, Dios se va a expresar a través de usted. No es que yo estoy manipulando que Dios haga algo, que Dios haga todos mis caprichos, no, sino que yo estoy al servicio del Señor y el Señor es el que a través mío se expresa. Y así tiene que ser la vida de todo cristiano. También, ¿qué hace el Espíritu Santo en su compromiso? Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que Él nos sella. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso hizo el Espíritu Santo, nos selló, garantía, pertenencia del Señor, pertenecemos al Señor. Es como una marca registrada, ¿no?, de alguien. Bueno, nuestro Dios nos compró por medio de Jesucristo y nos selló con el Espíritu Santo. Y por supuesto que lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida ahora, hasta que venga Cristo, es perfeccionándonos. Cada vez más, perfeccionándonos, llevándonos a una madurez, llevándonos a un crecimiento, llevándonos cada día más a ser mejor que ayer. Hoy puedo ser mejor que ayer. Hoy puedo dejar las cosas que hice ayer y ser mejor. Y mañana desafiarme a ser mejor que hoy. Esa es la vida de un cristiano. Fíjese en lo que dice Proverbios 4 y terminamos, 4:18. Este es el ejemplo más claro, más ilustrativo de cómo debe ser nuestras vidas. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Entiende? Dice que nuestra vida es como la luz de la aurora. ¿Vio cuando está amaneciendo? Empieza un resplandor y se empieza a poner anaranjado, rojizo, hasta que empieza a salir el sol allá del horizonte. Qué lindo, ¿no? Todos queremos sacar fotos, es hermoso. Y empieza a crecer hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? Es el mediodía, ¿no? Cuando está en plena altura. Bueno, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora hasta que el día seas perfecto. Nuestra vida tiene que crecer cada día. No es de un hijo de Dios el estancamiento. No es de un hijo de Dios retroceder, ir para atrás. Un hijo de Dios siempre va creciendo. ¿Y con qué? Con alimentarnos de la palabra de Dios, con mantener una relación con el Señor. Por eso, hermanos, la clase de hoy era específicamente que podamos glorificar al Señor, porque Él no tan solo planificó salvarte, sino que determinó cómo iba a ser tu salvación, en qué tiempo, cuándo iba a ser tu llamamiento, todas las cosas que Él iba a dar en su providencia para que crezcas espiritualmente,
hasta que Cristo venga a buscarte y te garantice que se abrirán las puertas amplia y espaciosamente para que entres al reino de los cielos que el Señor ha preparado. Esa es la esperanza que tenemos. Teniendo esta convicción y teniendo esta seguridad, no nos queda otra cosa más que decir gracias, Señor, y dedicarnos a cumplir la misión que nos fue encomendada, de predicar el Evangelio a toda criatura. Enseñarle que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar su vida de una condenación clara y bíblica. Pero Él vino a morir y a darle salvación a todos. Amén.